ofrezco una disculpa. Vamos con Rafael Barajas, el Fisgón, el responsable del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para hablar sin censura de campañas de la perra brava contra Morena, contra el presidente y contra la Cuarta Transformación. Querido Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Siempre es un gusto estar contigo y te agradezco mucho el espacio. Oye, por si estabas con el pendiente y no pudiste dormir ayer, López Dóriga, el teacher, el que recibió 250 millones de pesos en en publicidad oficial con Peña Nieto, está en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. A los actores políticos del pasado. Eso sí amerita un AMLO malote, regrésame el chayote, mi querido Fisgón, y además decir que se suman a esta voz muchos analistas, muchos columnistas, muchos periodistas de esa élite que protege a los que los apapacharon en su momento. ¿Por qué no hablamos de esto, querido Fisgón? Me parece muy importante hablar del tema. Mira, yo estoy convencido de que estas voces tienen que ver con el hecho de que, hay todo un sistema que proteger. Yo estoy convencido que una de las cosas que más han lastimado a los mexicanos es pues la impunidad desde el poder. Es decir, desde el siglo XIX se instaló en nuestro país un régimen presidencialista en el cual el presidente pues ha tenido una cantidad de prerrogativas y de prebendas importantísimas. Llegaron a concentrar un poder tan enorme que, que hicieron cantidad de atrocidades, cantidad de barbaridades y nunca fueron castigados por sus abusos. Entonces, esto es lo que es la definición de la impunidad. Es decir, la impunidad del poder, el que los poderosos no sean castigados nunca por sus abusos, por sus delitos, por sus actos de corrupción, es una de las grandes cargas o de las grandes taras históricas del pueblo mexicano, y el problema es muy serio. Yo recuerdo que esto empieza, de hecho, con una historia muy siniestra, que es cuando se da la matanza de Veracruz en el siglo XIX, y que Porfirio Díaz le manda un telegrama cuyo contenido no se sabe al gobernador del estado, en el que básicamente le dice que detenga y que detenga a los insurrectos y que los fusile, ¿no? Este telegrama no se dio a conocer durante décadas, entonces la gente lo tradujo como el famoso telegrama de mátalos en caliente, ¿no? Que eso es lo que decía, la gente se imaginó que eso es lo que decía el telegrama. Entonces, esta historia yo creo que explica muy bien lo que estamos enfrentando. En México, bien lo sabemos, el poder político ha sido pues una fábrica de millonarios. Es decir, cantidad de presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, más sus familiares, más sus socios, más sus amigos, se han hecho increíblemente ricos alrededor del poder, y todos salieron en la total impunidad. Es decir, a casi nadie han castigado, ¿no? Y incluso tenemos casos así como muy claros de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que han estado prácticamente confesos y que nunca han sido juzgados por autoridad alguna. Concretamente, Gustavo Díaz Ordaz reconoció ser culpable de la represión a los estudiantes en 1968 y nunca jamás fue juzgado por ello. Y eso, por supuesto, que presenta un problema muy serio. Y yo te quiero recordar que en la era neoliberal, bajo las presidencias de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, se cometieron grandes fraudes contra la nación, se cometieron cantidad de crímenes de Estado. Y aquí lo que es grave es que no sabemos ni siquiera con certeza qué es lo que ocurrió, ni quiénes fueron los responsables de muchas de estas barbaridades. Y todo esto, bueno, de hecho empieza con el sexenio de Miguel de la Madrid, pero se vuelve muy claro en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que llega a la presidencia mediante un fraude electoral que hoy prácticamente nadie, bueno, salvo él y sus gentes cercanas, niegan,
y echó a andar toda una serie de políticas neoliberales que dañaron al país. Él privatizó la banca y se la dio, de hecho, primero a grupos de empresarios que hicieron fraude, ¿no? Cosa que después derivó en el FOBAPROA, del que después hablaremos. Luego, dispuso de más de 2.218 millones de pesos del erario sin rendir cuentas mediante la famosa partida secreta. Y no debemos olvidar que al final de su mandato, Miguel de la Madrid, su antecesor, declaró que Carlos Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. Es decir, parece ser que lo que se llevó fue algo así como 500 millones de dólares, ¿no? Es una brutalidad. Y hay que decir que durante su gestión fueron asesinados entre 160 y 200 y tantos perredistas, no recuerdo el número, perdón, pero hubo un terrible despojo de tierras, principalmente contra los pueblos originarios. Ahí es cuando empieza a proliferar el narcotráfico y bueno, en fin, él apoya la creación de los grupos paramilitares, el gobierno apoya, no sé si él, pero el gobierno apoya la creación de grupos paramilitares cuando después del estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto es nada más el caso de Carlos Salinas. Luego viene el caso de Ernesto Zedillo. No hay que olvidar que en el sexenio de Ernesto Zedillo siguió la matanza de opositores, ¿no? Es un hecho, además, que se dio uno de los grandes fraudes del neoliberalismo, yo creo que a nivel mundial, que es el famoso fraude del FOBAPROA, donde tuvimos que toda una serie de bancos que estaban recién privatizados y algunas empresas, ante las crisis económicas que surgieron, se declararon en quiebra y comenzaron a hacerse autopréstamos para después declararse en cartera vencida, y así quedaron inscritos en una cosa que se llama el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, después el gobierno lo asume, lo convierte en deuda pública, ¿no? Y es una deuda que llevamos casi 30 años pagando. Es decir, es una deuda que ya le ha costado a la nación más de 2 billones de pesos, ¿no? Llevamos 30 años pagándola y nuestros hijos y nuestros nietos la van a seguir pagando. Es decir, fue un fraude de las élites neoliberales de la época y nos lo están pasando y nos los están cobrando a nosotros. Quiero recordar también la matanza de Aguas Blancas, la matanza de Acteal. Digo, es una cosa muy fuerte lo que vimos en el sexenio de Ernesto Zedillo, aunque ya se haya olvidado. Y después está lo que ocurrió con el sexenio de Vicente Fox. Es decir, Vicente Fox, no hay que olvidarlo, ganó la presidencia en el 2000. Yo creo que ganó, es decir, la gente sí votó por él, pero también no podemos olvidar que ganó la presidencia mediante un operativo que era el de los amigos de Fox, ¿no? Que fue bastante serio. Es decir, ahí hay un problema que es muy importante y que hay que revisar. Hay que decir además que su gobierno fue muy corrupto, es decir, sus ahijados, los hijos de Marta Sagún, los hermanos Briviesca, Manuel y Jorge Briviesca, se hicieron increíblemente ricos a partir de los negocios de petróleos, de negocios que hicieron con petróleos mexicanos, ¿no? Y es un hecho que estos casos nunca fueron juzgados, ¿no? No se puede olvidar además cómo protegió los intereses de Televisa, de TV Azteca, incluso una ley a modo. No se puede olvidar además lo que ocurrió con el fraude electoral de final de su sexenio. Digo, fue una cosa bestial lo que tuvimos ahí, ¿no? Entonces, eso es también un caso importante, el que vimos con Vicente Fox. Y bueno, uno de los personajes más cuestionados en esta consulta va a ser, sin lugar a dudas, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, que le otorgó contratos millonarios digamos, a sus compañeros
dejó inconclusos más de 118 hospitales, llegó mediante un fraude electoral, permitió actos de corrupción como los de Odebrecht, hizo la Estela de Luz, que fue una obra donde la corrupción fue brutal, echó a andar la famosa refinería Bicentenario, de la cual, que costó una fortuna y de la cual solo se construyó una barda, ¿no? Y sobre todo echó a andar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y después nos enteramos que su secretario de seguridad, que es ni más ni menos que Genaro García Luna, ¿no? Pues ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y la acusación es muy fuerte. Dice, la acusación es que no, operaba para beneficiar a los mexicanos, sino a los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, híjole, si nosotros revisamos todo este recuento, bueno, además está el caso de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que también llegó a la presidencia mediante la compra sistemática de votos, y en su sexenio también se dio el caso de Odebrecht, que fue brutal. Él es el que idea el tema del Pacto por México, que ayudó, entre otras cosas, a privatizar la industria eléctrica. Es decir, empezamos a revisar lo que ocurrió en su sexenio, y es una cosa terrible, está lleno de zonas oscuras, ¿no? No podemos olvidar, además, que en sus sexenios, cuando se dio la estafa maestra, en la cual se desviaron más de 400 millones de dólares, lo cual es una cosa brutal, ¿no? Y también, por supuesto, las matanzas de Tlatlaya, de Tanhuato, y el caso de Ayotzinapa. Entonces, el tema es muy simple, es decir, en todos estos asuntos, es decir, el recuento es muy fuerte, y en todos estos asuntos no queda claro, vamos, no sabemos, no acabamos de saber qué es lo que ocurrió, y yo estoy convencido que para poder saber lo que ocurrió, pues, es necesario abrir juicios. Es decir, por supuesto que es un paso sin precedente, que es un paso que va a generar mucha controversia a mucho nivel, pero yo creo que es necesario o que por lo menos se sientan que pueden ser juzgados, ¿no? Es decir, en la mayoría de los abusos y excesos cometidos en la era neoliberal, estamos ante fraudes a la nación que fueron realizados desde el poder, y de crímenes de Estado que quedaron impunes porque fueron encubiertos desde el poder. Entonces, bueno, yo sí creo que esto es una demanda ciudadana, ¿no? Y además lo hemos visto, la ciudadanía quiere, hay un sector importante de la ciudadanía que quiere la consulta ciudadana. Definitivamente, en momentos en que algunos todavía en el poder, agarrados con las uñas de sus puestos, querido Rafael, pues apuntan sus dardos hacia Morena. ¿Cómo reciben en Morena y cómo responden en Morena las acusaciones de cada vez más personajes, desde Alito Moreno, Zamora, el candidato del PRI-PAN en Sinaloa, ahora Silvano Aureoles, con Ciro Gómez Leiva, diciendo que regresará el narcogobierno a Michoacán con Morena? Dicen los del PRI que en Sinaloa el narco operó para que ganara Morena, que por eso se quedó con todo el Pacífico Morena. Un discurso que a mí en lo particular me llama la atención por la mezquindad, porque son los Calderón, los que tuvieron un superpolicía que hoy está tras las rejas, acusado precisamente de pactar con los narcos. Los que están acusando son los del PRI, que tienen a un Tomás Yarrington también señalado de pactar con el crimen organizado tras las rejas. Son estos personajes como Silvano Aureoles, que ha dejado hacer y deshacer al crimen organizado en Michoacán, los que hoy dicen que ustedes están en el poder en Morena gracias al narcotráfico, mi querido Rafael Barajas. Bueno, mira, obviamente lo que estamos viendo es el intento de construir una narrativa que no los haga quedar tan mal a ellos y haga quedar mal a la Cuarta Transformación. Pero pues ese intento de narrativa es básicamente eso, es un intento de narrativa. Porque detrás de lo que ellos dicen no hay una sola prueba de eso. En cambio, hay cantidad de pruebas de que el PAN y el PRI sí tienen vínculos muy fuertes y han tenido vínculos muy fuertes. El PAN, el PRI y el PRD, perdón, han tenido vínculos muy sólidos con el crimen organizado.
a ver, esto de que va a regresar ahora el narcotráfico en esas regiones, a mí me parece fantástico. Vamos a preguntarle a los sinaloenses si alguna vez se fue el narcotráfico de Sinaloa. Vamos a preguntarle a los michoacanos si alguna vez se fue el narcotráfico de Michoacán. ¿De qué están hablando? Es decir, sin lugar a dudas, lo que sí ocurre es que sí teníamos, y lo que sí se ha documentado es que sí había una red de narcotráfico, de vínculos del narcotráfico con sectores del Estado muy sólidos en todas estas entidades, y yo estoy convencido que en gran medida la gente votó por Morena para acabar con estos vínculos que realmente lo que hacían es establecer lazos de impunidad, ¿no? Entonces, a ver, sin lugar a dudas el narcotráfico es un negocio importantísimo para el país y es un negocio además que hay que acabar, porque es uno de los dramas que tenemos en nuestra nación es que una de las principales fuentes de ingresos, una de las principales fuentes de divisas del país es también el principal factor de desequilibrio de desequilibrio social, es el principal factor del crimen organizado, es una de las cosas que más han dañado a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que sí está documentado son los vínculos del narcotráfico con aquellos actores. Lo que ellos no han documentado de ninguna manera es los vínculos del narcotráfico con la gente, con Morena. Esto es decir, la narrativa es muy simple y es la narrativa del ladrón que se roba las manzanas y dicen agarren al ladrón. A mí me parece increíble y me parece un cinismo extraordinario, de una cara dura extraordinaria. Entonces, perdón, lo que primero tendrían que hacer estos señores es demostrar que el narcotráfico cesó cuando ellos estaban ahí, cosa que no pueden demostrar. Y la otra cosa que tendrían que demostrar es que ellos no tuvieron vínculos con el narcotráfico, porque acusaciones y pruebas de que esos vínculos existen abundan. En cambio, no existen los vínculos del otro lado. El otro es nada más una conjetura que yo creo que lanzan para ver si pega. Y obviamente la apuesta es a que pegue, porque efectivamente hay desconfianza en el país, porque efectivamente la población ha sido lacerada por el crimen organizado, pero yo creo que al contrario, estamos precisamente ante la posibilidad de por primera vez tratar de detener al flagelo del narcotráfico. Yo entiendo que ese es el proyecto. Oye, querido Rafael, un caso en particular que me llama mucho la atención, lo mencionaba al inicio del programa, que veo con sorpresa y con tristeza, porque la considero una gran amiga y no la considero al nivel de los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento reconoció su trabajo. Anabel Hernández ayer ya ha venido percibiendo ciertas declaraciones, pero ayer hace fuertes declaraciones sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que esto incluye a toda la Cuarta Transformación, de que el presidente agradece al narco por su actuar durante las elecciones, lo que creo que no es necesariamente cierto, porque no veo por dónde el presidente agradezca el actuar del narco durante las elecciones, y un atacar a la clase media. ¿Qué piensas de los ataques en general desde un cierto sector del periodismo, pero en este caso en particular, no te llama la atención, querido Rafael? Mira, a mí me preocupa la actitud de Anabel, es decir, yo siempre pensé que Anabel era una periodista muy documentada, en fin, pero estas acusaciones me llaman poderosamente la atención y tampoco veo en qué se sustenta para hacer estas acusaciones. Entonces sí me preocupa que Anabel diga estas cosas. Me preocupa entonces me preocupa por su trabajo previo, me preocupa por ella, ¿no? Entonces yo sí creo que tendríamos que ver de dónde viene su información, qué es en realidad lo que está diciendo, porque yo sí pienso que está haciendo unas inferencias que son
realmente muy arriesgadas, por decirlo menos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, pues hacer una revisión de todo esto y obviamente a mí me obliga a revisar muchas de las cosas que ella ha dicho y que yo tomé por buenas, ¿no? Por supuesto que me preocupa. Entonces, yo sí creo que tendríamos hasta que hablar, a mí hasta me gustaría hablar con ella, decir, bueno, ¿y de dónde sacas esto? ¿No? Porque la verdad no, en este caso no le encuentro muchos asideros a lo que está diciendo. Rafael Barajas, el Fisgón, déjame regresar al principio. Hay muchas personas que pueden confundirse con tanto ruido, siempre lo digo, siempre lo expongo así, confundirse con tanto ruido de no participen en la consulta popular, dice Leo Zuckerman, dice Pascal Beltrán del Río, dice Luis Carlos Ugal, del que avaló el fraude en el 2006 desde el IFE, dice José Woldenberg, el que fuera consejero presidente del IFE, en aquel entonces Instituto Federal Electoral, que es una farsa. Algunos comunicadores de Televisa la llaman una babosada esto de la consulta popular, y dices, ¿en qué país vivían? Porque hoy sabemos, por ejemplo, de acuerdo al diario El País, que el Bester Gordillo quería meter a la banca privada de Andorra $6 millones de la gran herencia que le dejó su mamá, que en paz descanse, profesora rural indígena en Chiapas, $6 millones a la banca de Andorra, en donde el abogado de los cerdos poderosos, el de Peña Nieto, Juan Collado, transfirió más de $100 millones. En momentos en que la revista Contralínea destaca que Carlos Romero de Champs en el gobierno de Peña Nieto recibió $20,000 millones y en los pasados gobiernos, desde que él fue líder petrolero, pudo haber recibido hasta $100,000 millones de pesos, perdón, debí de haber dicho, no de dólares, de pesos. Oye, pues yo digo, ¿con qué cara dura estos personajes dicen, métanse por el arco del triunfo su coraje, su encabronamiento, y básicamente vayan a llorar y a patalear a otro lado? Porque así lo entiendo. Es un caricaturizar, aprovechando la recta, un caricaturizar el dolor, la molestia social, que no es nueva, que no es necesariamente de este sexenio, que la venimos arrastrando desde siempre, con aquellos migrantes que se tuvieron que ir a buscar la vida porque se quedaron sin ahorros con la crisis de Salinas, que están encabronados por las deudas privadas que se hicieron públicas con el Fobaproa con Cedillo, que se sienten traicionados por Vicente Fox al haber antidemocráticamente metido la mano para que no llegara López Obrador al poder y pudiera llegar fraudulentamente Felipe Calderón. Con Felipe Calderón, lo que ya sabemos, la sangría del país, y que muchos tuvieron que salir huyendo por la violencia, y con Peña Nieto, pues el imperio de corrupción. Ayúdame a entenderlo, Fisgón, regresando a ese tema. Yo quisiera darte una respuesta que fuera realmente diplomática, pero no la encuentro. Yo creo que en el caso de Woldenberg y en el caso de Ugalde, lo que ocurre es que estamos ante exfuncionarios del INE que están muy molestos porque una de las cosas que se va a juzgar en la consulta fue, entre otras cosas, su actuación. Es decir, si vamos a revisar el fraude del 2006, pues vamos a revisar sin lugar a dudas la actuación de Ugalde, ¿no? Si vamos a revisar los fraudes, también estamos revisando la herencia que dejó el INE, ¿no? El IFE, pues, ¿no? Es decir, eso por supuesto que no le debe de gustar a José Woldenberg. Y en el caso de otros voceros del régimen, yo creo que, del viejo régimen, perdón, yo creo que lo que se está viendo claramente es la preocupación porque se ponga en cuestión la cadena de impunidad. Mira, en muchos países es muy común que lleven a los expresidentes a juicio, pero esto nunca ha ocurrido en México. Esto acaba de ocurrir en Francia y en Perú ha ocurrido y ha ocurrido en otras latitudes. Sin embargo, en México esto jamás se ha dado. Y yo estoy convencido de que en muchos de estos casos, que además son casos muy fuertes y que lastimaron muchísimo a la sociedad mexicana,
Es decir, no tenemos ni siquiera la claridad de cómo se dieron estos fenómenos, ni siquiera sabemos qué es lo que ocurrió con precisión en muchos de los casos. Entonces yo sí estoy convencido de que para esclarecer las decisiones políticas es necesario revisar lo que ocurrió al más alto nivel, y para eso se necesita un juicio a los exmandatarios. Ahora, hay una cosa muy curiosa de todos estos actores que tú estás mencionando. Yo estoy convencido de que si no se hiciera esta consulta, muy probablemente su discurso sería: claro, es que hay un acuerdo de impunidad con los antiguos gobiernos y con este gobierno. Entonces, es un callejón sin salida. Y una de las pocas formas que tenemos los mexicanos en general de tratar de cortar con la lógica de la impunidad, con la maquinaria de la impunidad, es por lo menos llevar a juicio a estas gentes, ¿no? Es decir, que sientan que las acciones que tomaron en el poder pues, pueden tener consecuencias importantes. Interrumpirte, pero ojalá que estos personajes que dicen que la justicia no se consulta, después de la consulta popular, si es que el no ganara o si no fuera vinculatoria, sostuvieran eso, de que la justicia no se consulta. Lo digo porque van a quedar exhibidos, de cualquier manera están exhibidos, porque dirán, bueno, pues como no ganó la consulta o no fue vinculatoria, déjense de tonterías, no vamos a seguirle escarbando al pasado. No, pues ahí está, no que quieren mucho, están comprometidos con la justicia. De una u otra manera estos personajes quedarán del lado equivocado de la historia. Perdón por interrumpirte, Rafa. No, y además hay algo que les molesta profundamente. Lo que les molesta es que la consulta, para empezar, tiene un fundamento legal. Está fundada en el artículo 35 de la Constitución. Y además hubo un sector de la ciudadanía que se movilizó en septiembre del año pasado para conseguir las firmas necesarias para que se hiciera esta consulta. O sea, se están cubriendo todas las bases legales del proceso. Ahora bien, como bien dices tú, el tema de la consulta es muy delicado, porque la consulta solo será vinculatoria si el 40% o más de la lista nominal del país participa. Esto básicamente nos habla de que tiene que haber alrededor de 37.5 millones de votantes. Entonces, pues yo sí creo que si la gente está de veras resuelta a acabar con la historia de impunidad del país, pues va a acudir a votar, y va a acudir a votar en masa, siendo que el INE, pues la verdad dice que no tiene suficiente dinero, y sin embargo, perdón, es un instituto que dispendia dinero, ¿no? Es decir, que tiene unos funcionarios con unos sueldos altísimos, ¿no? Y se van a instalar básicamente, hasta donde yo entiendo, cerca de 91,000 casillas. Y la consulta se hará el domingo 1 de agosto, de las 8 a las 18 horas, ¿no? Pero, y obviamente, es posible que la gente tenga que hacer colas largas para emitir su voto, ¿no? Pero yo creo que esto es una iniciativa ciudadana. Para cerrar, si me permites, Rafael, para cerrar, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente generó agruras en la oposición. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hará un quién es quién en la infodemia, en los fake news, en las noticias falsas. Híjole, se va a poner sabrosa, entendiendo que muchos sí queremos que sean exhibidos, pero otros pues ya se vendrán también contra las mañaneras nuevamente, unas mañaneras que dizque son producciones Jesús Ramírez Cuevas, SADCB y el Peje, diría Broso, pero nunca presentó las pruebas. Riva Palacio, por el mismo sentido, nunca presentó las pruebas. Marín nunca presentó las pruebas, y así sucesivamente, pero se vendrán más ataques contra este ejercicio de libertad de expresión desde Palacio Nacional. ¿Qué te parece esto que dice el presidente? Pues a mí me parece que es necesario, porque mira,
tenemos que recordar, tenemos que entender que estamos ante una maquinaria de desinformación que ha sido muy eficaz y que ha sido eficaz durante décadas y que además sigue una estrategia de desinformación que es muy agresiva, porque lanzan una mentira y en lo que tú desmientes esa mentira ya lanzaron 3 más, y entonces se convierte realmente en una cosa incontenible. Y además es muy fácil armar mentiras. Me por ejemplo, esto que acaban de decir, el hijo de López Obrador va a comprar el Cruz Azul. ¿De dónde lo sacaron? Digo, es tan fácil inventar una mentira, ¿no? Como ahorita, mientras estamos platicando tú y yo, podríamos inventarles un pasado siniestrísimo a cada uno de estos exmandatarios o lo que sea, pero no, la gran diferencia entre lo que hace esta máquina de desinformación y lo que tiene que hacer, digamos, una ciudadanía responsable, ¿no? Es básicamente la información. Por eso es tan delicado el caso de Anabel, ¿no? Por eso hay que revisarlo con tanto cuidado. Y mira, y hay también una cuestión que tenemos que revisar. El día de ayer Santiago Krill dijo que invitaba al presidente a hablar sin hipocresías y sin agresiones, ¿no? Y sin mentiras, dijo algo así, con la oposición. Pero perdón, ¿qué es lo que ha hecho la oposición todo este tiempo? Es decir, ¿quién ha estado desacreditando a los sectores de este lado? Es decir, es una cosa increíble. A mí me llama mucho la atención cómo de repente todos los grupos que apoyaron a la Cuarta Transformación durante décadas les dijeron chairos, morenacos, cabeza de olmeca, etcétera, etcétera, se ofendan por el término fifí. Perdón, es decir, a mí me parece increíble. Y entonces, bueno, es ante lo que estamos, ¿no? Es decir, es realmente el choque de proyectos de nación que incluye el choque de narrativas, y detrás de todo esto hay un choque de mentalidades. No hay que olvidar que hay un sector de México que todavía está muy anclado a lógicas que vienen incluso desde la colonia. Y hay un sector del país que, por ejemplo, no ha dejado de lado las lógicas del régimen de castas. Y bueno, eso es en parte lo que se está combatiendo. Y ojo, el combate contra la impunidad, el combate contra la mentira, forma parte de este debate y forma parte de estas narrativas y forma parte de estos discursos. Pues está muy fuerte lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo con tanto ruido, pues, en torno a nuestra realidad en nuestro país. Querido Rafael Barajas, querido Fisgón, te agradezco mucho por estar con nosotros en Censura y darnos claridad con muchas de tus reflexiones. Al pendiente y te mando una... Al contrario, estoy muy agradecido por el espacio, Vicente. Muchas gracias. Cuídate mucho. Es Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura.